Hola a todos, en este video les enseñaré cómo configurar la hora, fecha y les mostraré todas las funciones del BBG BA110, que es uno de los más conocidos de esta línea BBG, además de cómo reconocer un original y tener conocimiento de algunos detalles importantes. Lo primero es ver si todos los puntos digitales funcionan bien. Para eso apretamos estos tres botones. Vas a apretarlos y dejarlos apretados en esta secuencia, este y este. Entonces vas a ver que el reloj entra a un modo en que todos los puntos digitales están prendidos. Esto es para ver qué funciones tiene y qué posibles puntos no funcionan. Lo que vemos está todo correcto. En este tutorial vamos a ver los significados de SPL, DST, SNZ, ALM, SIG, P, MUTE, etc. Apretamos Search. Otra vez Search y vemos un código 3175. Comúnmente este código se refiere al manual de un modelo anterior. En este caso el modelo anterior es el BGD-110. Seguimos apretando el botón Search y salimos de este modo prueba. Nos ubicamos en la pantalla Home, pantalla de hora, o bien llamado también pantalla de inicio. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo podemos saber? Porque arriba veremos el día de la semana en inglés, lo cual puede ser Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, las primeras letras. Abajo veremos en número la fecha o la hora completa. Acá como vemos 8-5, esto significa mes 8, que es agosto, y la fecha 5. Al apretar el botón Search, lo podemos cambiar a la visualización de hora y arriba nos indica el día de la semana un poco más apretado y al lado derecho vemos la fecha 5. Así, en este modo hora podremos cambiar la visualización fácilmente con este botón Search. Presionamos el botón Mode y estaremos en el horario mundial. Con el botón Search vamos a ir pasando por todas las ciudades y veremos las iniciales de cada ciudad en la parte de arriba y en la parte de abajo la hora correspondiente a esa ciudad. Los BBG también tienen un horario de verano, pero no sabrás si está activo si no lo ves en la pantalla. Para activarlo mantenemos apretado el botón Adjust hasta que suene y se vea al costado de la hora DST. Para desactivarlo hacemos lo mismo, apretamos el botón Adjust una vez más. Esa fue la función hora mundial. Ahora vamos a la función alarmas. Este modo nos ofrece 4 alarmas simples, un despertador snooze y poder activar o desactivar la señal horaria, que no es nada más ni nada menos que el sonido que emite este reloj en cada hora. Vamos a programar alarmas. Nos ubicamos en la alarma 1, apretamos una sola vez Adjust y activaremos. Aquí nos indica ON, que significa activado, y arriba nos indica ALM. Este ALM va a salir en todos los modos. Eso significa que sabremos que alguna alarma, varias o todas de las 4 ya están activadas. Y cuando lo desactivemos veremos 2 guiones, lo cual significa que está apagado, desactivado. Pero si mantenemos apretado el botón Adjust sonará un pitido. De esta forma entraremos en configuración y comenzarán a parpadear la hora digital. Con Search avanzamos y con Light retrocedemos. Para pasar a minutos apretamos una sola vez Mode y para aceptar la configuración apretamos una sola vez Adjust. Listo. Con el botón Search pasaremos a la siguiente alarma y para configurar esa alarma el procedimiento es el mismo del anterior. Acuérdate, mantener apretado Adjust para entrar a configuración, parpadeo y los botones de la derecha avanzas o retrocedes. Mode es para cambiar hora a minuto y Adjust para confirmar, nada más. Ahora vamos a la alarma snooze. Esta alarma es para que suene cada 5 minutos, por eso es llamado despertador. De nuevo, con Adjust activamos y tendremos un nuevo indicador arriba, SNZ, para saber que está activo, y con el mismo Adjust desactivamos. Y por último tenemos SIG, que es señal horaria, que aquí no se puede configurar,
solo activar o desactivar y tendremos arriba el indicador SIG. Recordar, al activar el SIG sonará una alarma en cada hora. Por ahora viene cronómetro STW. Tenemos dos sistemas, el cronómetro tradicional y cronómetro de vueltas SPL. Les explico, es muy fácil. El cronómetro tradicional es indicado para una persona que va a correr o va a trotar o dar una vuelta o varias vueltas. Para iniciar el conteo apretamos el botón Search y se inicia el conteo. Vemos cómo van avanzando los números a medida que va corriendo y cuando termina de dar la vuelta apretamos de nuevo el botón Search y aquí tenemos el tiempo que te demoraste en dar una vuelta o dos vueltas. El cronómetro SPL es indicado para dos personas. Iniciamos el conteo con Search. Y cuando la primera persona llega a la meta, apretamos Adjust. Y aquí tenemos el tiempo que llegó, pero la máquina no se ha parado. Sigue avanzando para poder registrar el tiempo que llegue la segunda persona. Cuando la segunda persona llega a la meta, apretamos rápidamente Search. Y para visualizar el tiempo, apretamos Adjust y ahí recién veremos cuánto tardó la segunda persona. Este mismo sistema SPL lo puedes utilizar para varias personas. Inicias con Search y con Adjust registras el tiempo de llegada y vuelves a apretar Adjust para registrar el tiempo de la otra persona y así sucesivamente. Así vas a ir apretando Adjust varias veces para poder registrar los tiempos de llegada de varias personas. Eso fue las alarmas. Ahora viene el temporizador. TMR. Lo reconocerás porque arriba nos indica TMR. Sirve para gestionar el tiempo en tareas específicas como cocinar, estudiar y actividades que requieren precisión en el tiempo, como ejercicios, entrenamientos. Así también te sirve para recordatorios o alertas. Estableces un tiempo y al finalizar el tiempo suena una alarma. Para establecer un tiempo mantenemos apretado el botón Adjust unos segundos. Nota, el tiempo mínimo para establecer es 1 minuto y el máximo es 24 horas, que es como viene por defecto. Acuérdate, el sistema no te va a dejar poner 24, lo que debes poner es 000 y desde allí contará desde la hora 24. Vamos a establecer 1 minuto y lo activamos. Lo reseteamos con Adjust. Perfecto. Eso fue el temporizador. Sincronización de manecillas. ¿Cómo sincronizar los números digitales con la hora de las manecillas? Es bien fácil. Deben decir lo mismo, manecillas con el digital. Y para poder sincronizar debemos estar en el modo hora. Para saber si estamos en el modo hora, arriba nos debe indicar el día de la semana y abajo la hora o fecha. Y con el botón Search poder alternar fecha u hora. Son las 11:54 en el digital, pero las manecillas nos dice 8:15. Son totalmente distintos. Pero como en todo sistema hay uno que lidera. El que lidera es el digital, es el principal y es el que podemos cambiar. En cambio, las manecillas tienen que alinearse al digital. Para poder sincronizar, nosotros vamos a mover las manecillas para que estén alineadas con el digital. Así funciona esto. Para entrar a la configuración de sincronización, mantenemos apretado el botón Search unos cuantos segundos, hasta que suene un pitido y arriba nos salga HZ. Abajo nos indica horas y minutos y parpadean. Entonces las manecillas se las vamos a poner a esa hora, 11:54 como nos indica en este momento. Solamente con este botón va a avanzar, con este no va a hacer nada. En realidad las manecillas no retroceden, ni siquiera cuando configuras la hora. En los Baby G las manecillas solamente avanzan, acuérdense de eso, ya que es una máquina más simple que los G-Shock. Vamos apretando y va a ir avanzando en cada punto.
pero si mantenemos apretado va a avanzar rápido. Ahora, si lo soltamos, se va a detener. Entonces, hay un truco para que continúe avanzando. Mantenemos apretado el botón Search y apretamos una sola vez este botón Light. Fíjense, ya está. Y así va a avanzar sin presionar ningún botón. Entonces, vamos a esperar a que las manecillas den a las 11:55, justo en las horas que nos indica acá. Entonces, cuando llegue, apretamos este botón una sola vez. Vamos a ver. Me parece que ahí está bien. Muy bien. Ahora apretamos de nuevo Mode y no pasa nada. Entonces apretamos Adjust una sola vez y así salimos de la configuración. Apretamos para cerciorar 11:56. 11:56 en las manecillas. Perfecto. Ya hemos sincronizado las manecillas con el digital. ¿Cómo configuramos la hora? Para configurar la hora debemos estar en el modo hora también. Lo primero que debemos hacer es mantener apretado Adjust para entrar a configuración hasta que suene un pitido y parpadeen los segundos. Con este botón Search vamos a resetear los segundos. Apretamos Mode y nos indica DST, que es el horario de verano. Con este botón activaremos y arriba nos indica On, o desactivaremos, nos indicará Off. Vamos a desactivarlo, pero ya sabes que al activarlo hay una hora mayor. Después de que parpadea DST, apretamos Mode y entramos a la zona horaria. Aquí elegiremos la ciudad la cual tengamos la misma hora. Acá tienes una tabla de las ciudades para este reloj. La tabla comienza con los UTC o GMT más negativos, GMT-11, hasta terminar con los positivos, GMT+12. Se trazan líneas verticales imaginarias desde esta zona del mundo, GMT-11. Todas las ciudades que caigan en esta línea van a tener la misma hora. Si nos desplazamos a la derecha, será GMT-10, GMT-9, etc. hasta llegar a GMT-0, punto de referencia Londres, y más hacia la derecha los GMT son positivos, hasta el GMT+12, la ciudad de Wellington, y aquellas ciudades que caigan en esa línea vertical. Entonces, si no sabes cuál ciudad es la zona horaria de tu país, en Google lo buscas la ciudad seguidamente de GMT, nos va a dar un número. Ese número lo buscamos en esta tabla y ya sabemos la ciudad para poner en el reloj. Como estamos en Lima, es GMT-5 y nos corresponde New York, Miami o Toronto. Acá si te pasas, sí puedes retroceder con el botón Light. Acá se nota bien NIC, New York. Muy bien. Entonces continuamos. Si queremos terminar la configuración, apretamos Adjust. Pero vamos a continuar. Entonces apretamos Mode. Y ahora parpadea la hora. Acá sí podemos cambiar la hora manualmente. Avanzamos con Search y retrocedemos con Light. Para pasar a minutos con Mode. Igualmente avanzamos y retrocedemos. También tenemos para cambiar el formato 12 horas o 24 horas. Lo cual 24 horas vas a ver números mayores a 12 y formato 12 horas va a salir P cuando es tarde. Mode otra vez y entramos al cambio de fecha, comenzando por el año. Después podemos cambiar el mes y después el día. Por ejemplo, ponemos el día 6. Apretamos Mode y otra vez parpadean los segundos. Esto quiere decir que estamos repitiendo desde el inicio. Entonces con el botón Adjust terminamos la configuración.
Y listo, ahora tenemos que esperar que las manecillas avancen, den toda la vuelta y llegue a las 9:59, que en realidad llegarían a las 10:01, porque para toda la vuelta se demoraría como 2 minutos aproximadamente. Muy bien, ahí está. Perfecto. Si quieres que no suenen los botones, o si tu reloj no suenan los botones y no sabes cómo volverlo a sonar, es muy fácil hacerlo. Mantienes apretado el botón Mode y nos aparecerá Mute. Con esto ya no suena ningún botón. Y para volverlo a sonar, hacer el mismo procedimiento. En el original, la secuencia del círculo es ordenada, punto por punto. En la réplica es salteada. 2. Para entrar a configuración en el original es mediante el botón Adjust. En cambio, la réplica puede ser con otro botón, como Search. 3. En el original, en el modo temporizador no existe la opción bucle y la temporización máxima es 24 horas, no 60 minutos u otro tiempo. 4. En el original, en el modo hora mundial se pueden activar el horario de verano de todas las ciudades. En cambio, en la réplica solo algunas ciudades se pueden activar. 5. En el original no se configura la potencia de luz o el tiempo de luz, viene por defecto. En cambio, algunas réplicas se puede configurar esta potencia de luz o tiempo de luz en este modelo. Gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de dejarme tu like y suscripción. Me ayudará a seguir haciendo más videos. Gracias y hasta un próximo.